Ahora sí. Como le iba mencionando, el ejercicio es el siguiente. Tengo un talud en una zona sísmica 3, que tiene una inclinación de 35 grados, el ángulo de fricción es 41, una cohesión 0 y un gamma de 18 kN metro cúbico. Y está asociado al registro de aceleraciones de forma con ciclos rectangulares durante 15 ciclos y tiene un periodo característico de 1 segundo cada ciclo. ¿Ok? Por otro lado, es importante darse cuenta que cuando yo estoy trabajando en mi duela en este sentido, esto va a deslizar así, por lo tanto yo tengo que trabajar en el mismo sentido de la inclinación de esto. Por lo tanto, si estoy así, voy a trabajar con esta parte para dividirlo en el coseno, y si quiero la vertical, con el seno, ¿ya? Pero todos los cálculos finales que yo voy a entregar van a estar divididos después, posteriormente, por el coseno. ¿Ok? Eso. Ya. Entonces, como le iba comentando, yo lo que voy a hacer en una primera instancia es nuevamente dibujar el registro de aceleraciones. Me quedó horrible eso. El registro de aceleraciones, ¿cierto? Tengo acá, y voy a colocar acá A sub 0 partido en G, y aquí tengo mi T en segundos. ¿Ok? Y voy a dibujar en una primera instancia un ciclo. Porque voy a trabajar para un ciclo y posteriormente todos mis cálculos los voy a multiplicar por la cantidad de ciclos que yo tengo. Ok, está. Como estoy trabajando en una zona sísmica 3, yo sé que A sub 0, en realidad la aceleración máxima efectiva que alcanzo son 0,4 veces G. Pero como aquí en mi gráfico estoy dividido en G, el valor máximo que alcanzo acá es 0,4. ¿Ya? Por otro lado, yo les dije que teníamos que calcular en la primera instancia la aceleración máxima efectiva, en realidad la aceleración en el cual obtengo un factor de seguridad igual a 1, y aquí el Cayil a mí me entrega que la condición en horizontal me entrega que es para un factor de seguridad igual a 1. Y esto me da a mí 1,05, si no me equivoco. No, 0,15. 0, lo voy a ver. Aquí voy a rayar acá, disculpen. Esto es 0,105. ¿Ya? Ahí sí. ¿Ok, muchachos? Profe, ¿y cómo determina eso? Sí, el K-yield se determina, por ejemplo, si estoy yo analizando un talud infinito, que lo expliqué en un comienzo, es que tengo que buscar y hacer que el factor de seguridad, lo voy a rayar acá nuevamente, el factor de seguridad, que es igual a la fuerza resistente partido de la fuerza solicitante, son igual a 1. Pero en la condición pseudoestática. ¿Ok? Y nosotros sabemos, recuerdan cuando hicimos todo el equilibrio de fuerzas en un talud infinito y aparecía un KB y aparecía un KH, ya, ese KH es el que yo necesito determinar para poder encontrar ese valor para cuando el factor de seguridad sea 1. Entonces, para ustedes, cuando hagan esto, no pueden perder los puntos acá, muchachos, en la prueba, porque es la parte más simple de ejecutar, ¿ya? Toman su planilla, toman sus cálculos, y lo primero que hacen, buscan en la condición pseudostática cuando el factor de seguridad sea 1 y empiezan a iterar. Cuando KH vale 0,4, cuando KH vale 0,3, cuando KH vale 0,2, hasta que empiezan a buscar un valor de KH hasta que el factor de seguridad sea igual a 1. ¿Me explico? Y así obtiene el primer valor de KH, ¿cierto? En realidad, que el único valor de KH para el cual, dadas las características de su talud, las propiedades del talud, etc., obtengo yo un K horizontal, que es un K-yield, igual al factor de seguridad igual a 1. Posteriormente, grafico esto, ¿cierto? Y lo coloco acá, ¿cierto? Y acá me da 0,105 y trazo una línea para acá. Entonces yo digo, todo lo que esté acá y lo que supere, o todas las aceleraciones desde mi registro, que superen el 0,105, va a generar deformaciones en mi talud, y para eso tengo que calcular el área
el área T, le voy a poner acá, el área de trabajo, en el cual yo determino cuáles son las velocidades asociadas a esas aceleraciones. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? Yo creo que ninguna. Por abajo yo sé que también tengo menos 0,4 G. Recuerden que el sismo es bidireccional, va hacia un lado, hacia el otro, hacia el otro, y de forma simplificada asumo que los dos son iguales. El periodo hasta acá es 1 segundo. La mitad son 0,5 segundos. ¿Ya? Recuerden que un ciclo está compuesto por toda esta forma. ¿Ya? Y a esta le voy a denominar área 2. ¿Ya? Y esa área 2 es súper fácil de calcular porque es 0,4 por 1 menos 0,5, que es 0,5, y esta área 2 vale 0,2 segundos. ¿Ok? Por ahora no he hecho nada. ¿Ya? Entonces, le voy a poner mejor a este área asterisco para no generar confusión como el área de trabajo total. Y área asterisco, estoy calculando de forma simplificada el área bajo la curva de cuando yo veo sobrepasado mis aceleraciones yield, que quiere decir cuando mi factor de seguridad es igual a 1. Entonces, mi área asterisco va a ser 0,4 menos 0,105, que viene siendo esa diferencia, lo ven ahí, por 0,5. ¿Por qué 0,5? Porque este lado. Estoy calculando el área solamente. Y esa área asterisco va a ser igual a 0,148. ¿Ya? Obviamente segundos son la unidad. Esto es adimensional y este aquí está en segundo. Entonces, que me entrega la unidad es en segundo. Entonces, área 2 y área asterisco son velocidades. El punto ahí es que yo tengo velocidades que me generan deformación y otras velocidades que hace que desacelere mi talud. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es pasar a otro gráfico, en el tiempo, obviamente, pero aquí voy a colocar velocidades. ¿Ya? Entonces yo trazo esta línea, pum, 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 hasta abajo, más o menos que me quede igual, y trazo este ciclo, pum, 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 hasta abajo. ¿Ok? Por ahora no he hecho nada, solamente estoy trabajando y dibujando y haciendo solamente análisis y ecuaciones algebraicas, formas geométricas conocidas. Nosotros podemos pedirle un registro sinusoidal, sí, es mucho más complejo, pero lo importante es que ustedes entiendan el concepto y después esto lo pueden programar en una hoja Excel, en lo que quieran, o aplicar las integrales directamente, pero yo creo que esta es la forma más simplificada de explicar en una prueba y para que ustedes apliquen y determinen las deformaciones de un talud. ¿Ya? Entonces, si se fijan, yo tengo que las velocidades máximas alcanzadas son 0,148. ¿Por qué? Porque es el área bajo la curva y el área bajo la curva de las aceleraciones son las velocidades. ¿Ya? Entonces, hasta aquí yo voy a anotar mi peak. Pum, 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 y aquí va a ser mi A asterisco, que va a ser igual a 0,148. ¿Ya? Segundos, obviamente, lo tengo adimensional porque para trabajar de forma simplificada. ¿Ya? Entonces, de aquí, desde cero, porque obviamente mi talud está estático, en el momento, antes que empiece a acelerar, de hecho, tengo que considerar que mi talud no tiene movimiento, ¿ya? Subo, empiezo a acelerar y empiezo a tener velocidades. Si tengo aceleraciones, tengo velocidades, pero yo sé que hay un punto que es este más bajo, ¿ok? En el cual yo desacelero, ¿ok? Entonces, ahora lo que tengo que hacer es buscar estas áreas bajo las curvas para poder ver cuáles son las deformaciones totales que yo voy a tener en mi talud. ¿Ya? Para eso yo tengo que determinar este puntito de acá abajo, ¿ya? Y trabajar y ver a qué distancia desde este punto, porque este punto de aquí es 0,5, y ver cuándo cruza mi eje X esto.
todo esto hace que acelere hasta este punto peak, pero después empiezo a desacelerar. Y al empezar a desacelerar, contrarresto un poco la deformación. ¿Ya? Recuerden que es bidireccional el calor. Entonces esto yo le pongo X. Y aquí se fijan, me queda un tales para poder construir. Esto que está acá, ustedes van a hacer lo mismo y lo pueden, de hecho, lo pueden generar en una planilla Excel. Yo lo estoy explicando de forma manual, no hay ningún problema, ustedes lo pueden hacer en una planilla Excel. ¿Ok? Y este valor de acá abajo es 0,5. ¿Por qué? Porque se fijan, de acá a acá es 0,5, entonces yo voy y copio. Tomo este triángulo que está acá, lo llevo para acá y hago un tales. ¿Ya? Entonces, este punto que está abajo es igual a 0,052 y lo obtengo del 0,2 menos 0,148. ¿Ok? Que es el área que yo obtuve anteriormente. ¿Ya? ¿Ok? No hay ningún problema en ese, solamente en matemática. Posteriormente a esto, yo dibujo acá abajo el 0,5, no me quedó el triángulo muy bonito, trazo mi distancia X, voy a tratar de determinar esa distancia X para poder finalmente conocer esas dos formas geométricas y poder calcular los desplazamientos, que son el área bajo la curva de la velocidad, son los desplazamientos. Perdón. Esto de aquí a aquí es el mismo valor que tengo de aquí acá arriba, 0,148, 0,148, y el valor de aquí acá abajo, si es bien, obviamente esto es negativo, para un triángulo tomo los valores absolutos, y me da que es 0,052, ¿ya? Entonces aquí por tales digo 0,148 esa X como 0,48 más 0,052 esa 0,5. Finalmente, esa distancia X es 0,370 segundos. ¿Ya? ¿Ok? Finalmente, quiero determinar las deformaciones, ¿ya?, de toda esta área, no la que me desaceleró, sino que toda el área que alcanzó el pic y después empezó a desacelerar para poder determinar las deformaciones finales. Y me queda que esta le voy a poner de acá, ahora sí, área total, va a ser que el área total es igual al área 1, que es este un triángulo, más el área 2, que es este otro triángulo. Pero lo voy a dibujar directamente y lo voy a anotar. 0,148 por 0,5 dividido en 2. La base por la altura partido en 2, más 148, la altura, por 0,370. ¿Se acuerdan? Este pedacito de acá, la base por la altura, y todo esto dividido en 2. ¿Ok? Finalmente me queda que el área total es igual a 0,064 segundos. ¿Ya? Esa es mi área total. Finalmente, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es transformar estos que tengo acá a deformaciones. Y para pasarlo a deformaciones, me voy a ir un poquito para acá, voy a decir que la deformación total o los deltas total encontrados en mi talud va a ser igual al área total, segundo, por G, por el número de ciclos, ¿recuerdan?, dividido el coseno de beta. ¿Ya? Entonces, ahí me queda el valor en total en unidades de metro. Finalmente digo que el delta total es igual a los 0,064 segundos por G, 9,81 metros, partido segundo cuadrado, por el número de ciclos, que eran 15 segundos,
dividido el coseno de beta. Ese segundo con ese segundo se me cancelan los segundos cuadrados y todo esto me queda en metros. Entonces, disculpe que me haya quedado un poquito desordenado. Por lo tanto, la deformación total va a ser igual a 0,064 por 9,81 por 15 dividido el coseno de 35 que era el término. Y esto queda en metros, en unidad de metros. Y ahí acaba el ejercicio, que no tiene ninguna complejidad alguna, más que calcular el cayil previamente. ¿Dónde está la dificultad de este ejercicio? En determinar correctamente cuál es la aceleración que me genera a mí, o cuál es la componente horizontal de la aceleración, mejor dicho, que me genera a mí un factor de seguridad igual a 1. Y para eso hemos visto dos métodos. Un método de talud infinito y otro método de las dovelas, que fue el método de dicho simplificado. ¿Ok? Y eso es, muchachos, no tiene ninguna complejidad esto. Si hay dudas o consultas, por favor repasen el video. Es bastante corto esta parte, no se pueden equivocar. Aquí tienen puntaje y nota valiosa para que puedan obtener una nota final bastante alta, ¿ya? Muy pocas veces se ha hecho esto y no tiene mucha complejidad. Ya hemos visto dos métodos, el método de McDice y Sid, que son 3 gráficos, que hace exactamente lo mismo, nada más que ahora meto yo ecuaciones gráficas y la altura del talud, y la altura de la potencial superficie de falla, y el método de Newmark, en el cual yo hago a través de unos ciclos rectangulares simplificados, pasos de aceleración a velocidades, con el área bajo la curva, y después con el área bajo la curva de la velocidad, obtengo yo deformación. Y no se olviden dividirlo por el coseno de beta, ¿ya? Para poder trabajar con la deformación en el mismo sentido que desliza para el talud infinito, ¿ya? Lo mismo para una dovela, ¿ya? Fíjense más o menos en que si el talud, el ángulo del talud es más o menos igual al ángulo del alfa de la base de la dovela, para poder ahí yo determinar. Si eso es muy distinto, no multipliquen por coseno y lo dejan ahí de forma simplificada, sin el coseno. ¿Ya? Voy a parar la grabación, muchachos.